La paz del Señor pues esté llenando los corazones, es mi deseo y oración. Hemos tenido un día fresquito, lindo día, y yo dije que si había uno, pues yo estaba aquí y llegaron más de uno, así que gracias por estar en esta hora. Parece un sacrificio, pero es una bendición, porque aquí nos encontramos con el Señor, nos encontramos con Dios. No es la persona, como dijimos, es la palabra. Y es la presencia del Espíritu de Dios. Ahorita estaba hablando por teléfono y mi esposa les manda saludos, que están también en sus oraciones. Anoche ella estaba con su academia y tenían el día familiar y estaban en una base que hay en Puerto Rico, una base americana, en unas piscinas. Y allí pasaron un tiempo esperando porque cada rato venía un relámpago. Y cada vez que venía un relámpago, el salvavidas ponía un tiempo de espera, 20 minutos más, y ya casi las 9 de la noche, y los muchachitos ahí en 3 autobuses sin poder bañarse. Así que terminaron a la 1 de la mañana. Finalmente entraron como a las 9 y tanto, y después los muchachos no se querían salir. Pero se dio con la bendición del cielo. Bueno, y estamos sembrando, ¿qué? Esperanza. En un mundo que está desesperado, estamos sembrando esperanza. Es interesante lo que uno puede leer en las noticias cada día. Esta mañana estaba mirando tempranito las noticias allá en la casa de mi hija, y el mundo está en crisis general por todas partes. Y hay un solo camino hacia el cual marchar, y ese camino es Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y soy, ¿qué cosa? La vida. La lógica nos dice que si nosotros sembramos esperanza, ¿qué vamos a cosechar? Si siembro esperanza, también yo voy a cosechar esperanza. Nuestra esperanza se multiplica, se multiplica. Yo he visto personas que fácilmente se dejan vencer, se deprimen y no avanzan. Pero he visto otros que a pesar de los problemas, las dificultades, van hacia adelante, tienen luchas y salen vencedores. Y ojalá que este grupo sea de los vencedores, de los que no importa lo que pase, nuestra vista está fija en la meta y la vamos a alcanzar. Ayer señalamos que con la caída entró la desobediencia en el mundo. La humanidad en un momento quedó sin esperanza. Lo leímos en el libro de Efesios, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y nuestros primeros padres huyeron de Dios. Entró una emoción por ahí que le llaman miedo, es temor. No se conocía, pero ahora tuvieron miedo y se escondieron de Dios, temiendo al castigo. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero cuando mi mamá ponía restricciones y decía, de eso no toquen, pareciera que eso era una tentación demasiado fuerte, ¿verdad? Y uno iba y lo cogía y después venía el castigo por la mala decisión. En muchas ocasiones mi papá me dejaba trabajo. Me decía, mira, tienes que limpiar esa área ahí, y me daba un pico. Y yo me ponía a hacer cuanta cosa, a correr caballo, a bañarme en el río, y cuando yo, más o menos, papi venía, yo salía con el pico, pero no quedaba bien el trabajo, y él venía y levantaba todo. Me decía, compadre, venga para acá, que le voy a dar un saludo. Y me daba unos cuantos azotes, me dice, tú no trabajaste, tú viniste a última hora y hiciste lo que quisiste para engañarme. El viejo era un viejo zorro, ¿verdad? Sabía que yo estaba trabajando a medias. Miren, cuando el hombre tuvo miedo, no pasó mucho tiempo, porque Dios en su inmenso amor salió al rescate, salió a buscarlos, a sus hijos. Él fue allí a sembrar esperanza. Estaban perdidos, estaban con temor, pero el Señor llega a sembrar esperanza. Les prometió un Salvador
que iba a recibir el castigo que ellos merecían. No podían permanecer ya más en el Edén. Dijimos que el Edén era algo precioso, muy bien diseñado, pero ahora ya no podían permanecer allí. No podían comer del árbol ¿de qué? ¿Qué árbol? Si lo comían, iban a ser eternamente pecadores. Así que no podían comer del árbol de la vida. Y tuvo que ser cerrado, clausurado el Edén. Ellos estaban contaminados con un germen, el germen de la rebelión, con el pecado, y tendrían que morir. Los que tengan la Biblia me acompañan a un pasaje que todos conocemos. Dejemos que la palabra de Dios hable allá en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el verso 23. Y allí dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es ¿qué cosa? ¿Es qué? La paga o la recompensa por el pecado es la muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. Es decir, que ahí está el antídoto. El pecado, muerte eterna. El sacrificio de Jesús nos trae ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué pasaje hermoso. Qué pasaje alentador. El pecado me quita la vida, me destruye, pero el Señor viene, paga por mi pecado y ahora yo tengo vida eterna. Alabado sea su nombre. Como ustedes bien saben, nosotros al nacer comenzamos a morir. ¿Al nacer qué? Comenzamos a morir. Alguien dice, tiene un año, ya tiene un año de viejo, sin contar los 9 meses, ¿verdad? Y cuando estábamos subiendo, es decir, 10, 11 años, qué prisa tenía yo por llegar a ser joven, alcanzar 18 años. Y saben, uno siguió avanzando por ahí, pero después como que pone la emergencia, ¿verdad? Y dice, no, ya yo no quiero seguir avanzando. Y ya yo tengo 63 y digo, Señor, qué rápido ha pasado. Así es la vida. Uno inicia una carrera que tiene un fin que culmina. Y es triste cuando nosotros perdemos la visión. El rey Salomón dice que el sol comienza a oscurecerse. ¿De qué está hablando él? Ya no veía bien. Y él dice, mira, antes yo brincaba, yo saltaba. Y él dice, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días, ¿qué? Malos. Qué bueno con los jóvenes, mira, están aquí, no tienen achaques. Pero nosotros, los de edad avanzada, como nos llaman a veces, qué muchos dolores nos aparecen, qué muchas cosas que no estaban programadas. Y él dice, antes que el sol se apague, antes que llegue el tiempo difícil, los días, ¿cómo le llama él? Malos. Acuérdate de tu Creador, porque se aproxima la muerte. El primer motivo, yo quisiera presentar 3 motivos hoy para vivir con esperanza. 3 motivos para vivir ¿con qué? La esperanza tiene un valor y hay 3 motivos detrás del valor de la esperanza. El primer motivo para vivir es que tenemos un Dios que cumple sus promesas. ¿Qué dije, hermanos? ¿Un Dios que qué? Que cumple sus promesas. Recuerdo que hace unos años estuve por allá por Lancaster, ¿verdad? Y fui a la iglesia hispana y había un hermano de otro país y le pregunté el nombre y me dijo, Jesús falla. Y yo le dije, una de 2 cosas, o se cambia el nombre porque, o le pone no, Jesús no falla, por lo menos le añade algo, porque Jesús falla. Eso es contrario a todo lo que dice la palabra de Dios. Jesús nunca nos falla. Al contrario, nosotros le fallamos a Él. Le fallamos a Él. Jesús
nunca, nunca nos falla. Él cumple todas sus promesas. Y ese es el primer motivo para yo poder confiar en Dios. Porque cuando alguien le hace promesas a uno y después no las cumple, ¿qué pasa? En lo profundo del corazón, aunque usted está por ahí, si lo tiene que recomendar, ¿usted lo recomienda? A menos que sea un medio hipócrita, ¿verdad? Sí, pero no, hay que ser sincero. Alguien que a mí me falla y que yo sé que... Yo no se lo puedo recomendar a otra persona para que quede mal con la otra persona. Injusticia. Dios nos da oportunidades, pero tenemos que aprovecharlas. Y el Señor cumple sus promesas. La esperanza se encarnó, se hizo realidad. Tenemos un Dios que no nos deja solos. Él envía a su Hijo a pagar el rescate para evitarnos la muerte eterna y quitarnos el temor que nos abruma. El doctor Barnhouse, un teólogo evangélico que ya falleció, estaba narrando la experiencia que él tuvo después que su esposa murió. Una magnífica esposa, muy fiel, cuidaba bien a sus 3 niños. Y él regresaba del sepelio caminando con sus niños y sus niños llorando. Y le preguntaban, papi, ¿por qué mami tuvo que morir? Y él no encontraba, un teólogo notable, pero no encontraba cómo contestarle a sus hijitos que estaban con el corazón destrozado, por qué su mamá había muerto de cáncer. Mientras él estaba pensando qué contestarles, por allí pasó un camión de esos que tú guiabas, Mike, de 16 ruedas, ¿verdad? 18, de esos bien grandes. Y los niños estaban en la acera y el camión pasó rapidito por ahí, por el lado de ellos. Y le vino una chispa a la cabeza al doctor Barnhouse. Y le dice a los niños llorosos, mira, ¿ustedes vieron ese camión? ¿Sí? ¿Qué ustedes hubieran preferido? ¿Que el camión los golpeara o que les diera la sombra, les pasara la sombra como les pasó ahora por encima? Y los nenes no eran muy bobos, dijeron, no, ¿la sombra? Pero, en verdad, ¿ustedes están seguros que prefieren el golpe del camión o la sombra? Y los niños volvieron a decir, no, la sombra que nos pasa por encima. Y entonces él le dijo a los niños, pues a tu mamá solamente le ha pasado la sombra de muerte, porque el golpe lo recibió ¿quién? Jesús. Gracias a que él recibió el golpe del camión, ahora solamente nos pasa la sombra de muerte, por un tiempito nada más, hasta que Cristo regrese. Los niños entendieron. Su mami tenía solamente una pausa en su experiencia. Era la sombra de muerte. Y la pregunta que hacemos todos es, o les hago a ustedes, los que tienen más de un hijo, si tuvieran que entregar a un hijo para que muera por un reo condenado a muerte, ¿cuál de los hijos ustedes colocarían allí para que muriera? Es una difícil elección, ¿sí o no? Pero Dios tenía solamente ¿qué? Uno. Y dio a su único hijo. Más terrible todavía, lo entregó. Dios entregó al único que tenía. Piensa en tal sacrificio. Medita en el más grande amor que existe. Y ahí está el pasaje tal vez más conocido de la Biblia, San Juan capítulo 3. Vamos allí a buscarlo, los que tienen la Biblia a mano. San Juan capítulo 3, los versos 14 al 18. Comienzo con el 14. Dice allí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba muriendo y el Señor ordenó que se levantara una serpiente en alto y el que miraba, ¿qué pasaba?
El que miraba a la serpiente se salvaba, no moría. Pero los que se negaron a mirar, ¿qué pasó? Solamente tenían que mirar, era una cuestión de fe. No había que hacer nada especial, no había antídoto, solamente mirar. Y mucha gente no quiso mirar y se murieron. Pero los que levantaron la vista y miraron, ¿fueron qué? Sanados. Y aquí el Señor utiliza esa experiencia y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y entonces el pasaje, porque de tal manera, ¿qué implica ese de tal manera? No hay una palabra que pueda definir, que pueda dar una idea completa de lo que el Señor hizo por nosotros. De tal manera, Juan no tuvo una palabra para poner ahí, así que lo dejó para que cada uno piense, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esos mensajes de condenación que asusta a la gente, ¿verdad? Hablándole del Señor que te va a mandar allá a quemarte al infierno por tantos años o por la eternidad. El Señor no vino a condenar, Él vino ¿a qué? A salvar. Y eso es lo mejor que sabe hacer el Señor Jesucristo, salvar. Y en esta noche Él está aquí salvando, porque esa es su tarea por siempre. Y el verso que sigue dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. La persona más acaudalada, la persona mejor preparada, necesita a Jesús. Jesús venció la muerte. Miren que hay budistas. ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde está? No sé la tumba. Sí, Mahoma. Todos los grandes líderes religiosos están en el polvo de la tierra. Pero Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el cielo, victorioso. Él venció la muerte. Y yo tengo que creer en un Dios vivo, no en un Dios muerto, ¿verdad? Yo les dije del vecino que yo conocí por allá, en Morovis, que él tenía el muñequito ahí en la mano, San Martín de Porres, y me dijo, este me cuida. Pero si me falla, sacó una pistola, tengo la pistola aquí. Ese tipo de fe no sirve. Sí, si me falla, así me lo dijo y yo me quedé. Sí, yo lo tengo mucha fe en esto, pero si me falla eso, tengo la otra alternativa. Sí, bueno, entonces a correr. Si le falla la pistola, mejor que corra, porque lo van a matar. La verdad es que así es el ser humano. Se aferra a las cosas que perecen y le pasan por el lado a lo que realmente vale. Ustedes saben que así era el pueblo de Israel. El Señor les dio maná. Y usted lee allí en Éxodo 16, ¿verdad? Y el Señor les dio maná. Ustedes saben las toneladas de comida que Dios tuvo que enviar del cielo. Millones y millones. Para cerca de 2 millones de personas alimentarlos todos los días, excepto ¿qué día? Sí, excepto ¿qué día, Mike? Excepto el sábado. Y esa gente, si guardaban comida de un día para otro, ¿qué pasaba? Se dañaba, se malograba. Y el Señor les ordenó que el viernes tomaran doble porción. Y algunos todavía se iban el sábado a buscar, ¿sí o no? El milagro de que no se dañaba en el sábado se mantenía porque era la palabra de Dios. Dios había dicho, cojan doble, que no va a descender en el sábado. Y viendo todos esos milagros, ellos en momentos terribles, una vez cogieron un toro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hicieron un toro y bailaron alrededor del toro. Y este es el que nos sacó de Egipto, este es el que nos libertó. Increíble. Y la pregunta que yo me hago es, ¿nosotros somos diferentes?
¿Ah? No somos la misma sangre, más o menos. ¿Verdad que sí? Somos muy parecidos, muy parecidos. Porque ¿cuántos milagros Dios no ha hecho en tu vida y en la mía? ¿Cuántos? Muchos. El Señor es bueno. ¿Cuántos llamados nos ha hecho al corazón? Por lo menos mi experiencia, yo no sé cuántas veces el Señor me ha librado de la muerte y ahora me concede la vida eterna. Un papá caminaba con su hijita, ¿verdad? Por ahí. Y la niña iba feliz, tomada de la mano del papá. Una mano fuerte, vigorosa. Y mientras iban caminando entre las flores, apareció una abeja. Ustedes saben que las abejas tienen allí una lanceta, ¿verdad? Un aguijón. Y la abeja comenzó a rondar a la niña y la niña a moverse y a rondarla. Y en un momento la abeja se acercó mucho y el papá le echó mano a la abeja en la mano. Y la niña pues estuvo más contenta. El papá la soltó y la abeja comenzó otra vez a rondar y la nena con miedo. Y el papá le dice, no te preocupes, ya ella no puede hacerte daño, porque yo tengo aquí en la mano su aguijón. El enemigo ya no puede hacerte daño, porque el Señor Jesús tiene en sus manos las heridas. Él pagó por tu vida y por mi vida. Y ahora tenemos salvación y vida eterna. Y si el enemigo te ronda, como yo sé que puede estar haciéndolo con algunos de nosotros, ¿verdad? Queriendo tomar nuestra vida, remítelo a las heridas de Jesús. Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Y ahora yo soy libre y tengo vida eterna. No hay nada que temer. El segundo motivo, el primer motivo ya lo escucharon. ¿Cuál era? A ver si se acuerdan. ¿Dios cumple qué? Sus promesas. Él prometió un Salvador y lo envió, ¿sí o no? Lo prometió y el Salvador se hizo realidad. El segundo motivo para vivir es que el Hijo me ama. El Padre envió a su Hijo, pero el Hijo vino obligado. A veces yo pienso en la prueba de Abraham. ¿Se acuerda? A Abraham le dicen ¿cómo? ¿El padre de qué? De la fe. El papá de la fe, aunque tuvo algunos deslices, ¿verdad? En 2 ocasiones dijo que la esposa de él era la hermana y se metió en problemas, porque por poco se la quitan. Así que pasó varios sustos, el Señor lo libró. Ahora, ya era imposible que él pudiera tener hijos con su esposa. Biológicamente era imposible, pero Dios había prometido que de él saldría, ¿qué cosa? En él serían benditas todas las naciones de la tierra. El Mesías vendría por esa línea, el Salvador. Y Abraham se rió. Yo sé que no se puede. ¿Y la señora qué hizo? La esposa. Los dos se burlaron de la promesa de Dios y quisieron hacer unos arreglos materiales acá, ¿verdad? Buscaron la sierva y se buscaron un tremendo problema, un tremendo lío. Cuando usted antepone sus planes a los planes de Dios, busca ayudarle al Señor, no le ayude. Deje que Él haga la obra. Y después que el Señor le otorga el hijo de la promesa, que él está feliz porque tiene a Isaac, entonces el Señor le dice, ¿qué cosa? Llévalo allá arriba, a la montaña, y ofrécelo en sacrificio. Lo que hacían los paganos y Dios lo condenaba, ahora Dios le dice, lo que el Señor condenaba, le dice, vete y ofrece tu hijo en sacrificio. Y Abraham tomó al criado, y ustedes saben, tomó la leña y el fuego, y tomó al muchacho, y se fueron para allá. Y subieron a la montaña, y el muchacho dice, papi, yo como que veo que hay de todo aquí, lo necesario para un sacrificio, pero falta ¿qué? El cordero no está acá. ¿Y qué dijo el papá? ¿El Señor qué? Él se va a proveer. Si él lo dijo,
Miren qué interesante. Si Él dijo que yo hiciera el sacrificio, Él va a proveer. Sinceramente, para mí, Isaac es el hijo de la fe. Porque ¿qué hubiera hecho Jorge, tú, si sabes que el cordero eres tú? Jorge tiene ¿cuánto? 26, 27. Todavía está rápido. Pero yo a los 18 años corría 11 segundos para 100 metros, así que yo corría bastante. Señores, inmediatamente yo me enteraba de que yo era la ofrenda, allí se quedaba el viejo con la leña, con el agua y con el fuego, y yo bajaba por esa montaña sin problema, con un overdrive puesto. De allí yo volaba. Pero ¿qué hizo ahora? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo? Se acostó encima de la leña. Encima de la leña para que el papá le hendiera el pecho y se hiciera el sacrificio. Hermanos, y cuando ese hombre blandió el cuchillo y lo levantó, el ángel detuvo la mano. Estaba probando la fe. Ya yo sé que ya tú no me vas a negar. Hermanos, pero cuando Jesús en la cruz estaba sufriendo, nadie detuvo el sacrificio. Nadie detuvo la mano. Allí Jesús apuró la copa. Y todo lo hizo, como dice el himno, por ti y por mí. Solito. Solito porque sintió la separación. Ahí es que hay la gran separación. ¿Por qué me has abandonado? El padre no podía ver lo que estaba pasando ahí. Quitó su mirada. El amor de Jesús. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Lucas 19:10, ustedes lo saben de memoria. Alguien que lo lea. Vamos a leer ese pasaje en la palabra y vida. Lucas 19:10. Alguien que se levante y diga, yo. A la una, ahí está. Sí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Esa caída inicial debía ser reparada. Y el Hijo del Hombre vino a salvar, esa es su especialidad, salvar. Y buscar lo que se había, ¿qué? Perdido. Yo me gustaba nadar. Y yo tenía un tío que era muy malo. Muy malo. Él murió a los 29 años. Era un joven fuerte, era mi ídolo. Si alguien se metía con uno de la familia, cuidado, él le caía arriba. Y era guapo. De paso tenía muchas damas. En el sepelio había 3 mujeres disputándose cuál era la esposa principal. Y tengo muchas primas por ahí que no conozco y primos que cada rato aparecen. Así que vivió una vida así media fuera del carril. Pero él cuando iba a la iglesia, se metía a la iglesia, se sentaba ahí, se quedaba calladito y no le gustaba que nadie estuviera hablando. Salía con enojo y decía, oye, en la iglesia no van a escuchar el tema, van a hablar los hermanos ahí, mándalos a callar, le decía. Se ponía a escuchar todo. Y entonces le decía a mi mamá y a mí, cántame el himno cuando ya se pase lista. Y él comenzaba a llorar. Cuando suene la trompeta, y comenzaba a llorar. Así que mi tío era medio raro. Sí, y él continuamente estaba haciendo cosas que yo decía, Señor, ten misericordia de mi tío. Trajo a la casa semillas de marihuana y la abuela no sabía lo que era marihuana. Así que él sembró la marihuana en unos tiestos y le decía, mami, estas son flores, me las cuidas bien, todos los días tienes que echarle agua. Y abuela fielmente, echándole agua a las matas de flores que el hijo había puesto allí. Y yo decía, Dios mío, si abuela supiera. ¿Saben una cosa? Abuela se traumó porque él cogió y arrancó las flores. Cuando ya estaban para la cosecha, ¿verdad?
Fue y arrancó todas las matas. Y abuela decía, pero ¿cómo? Si me has dicho que las cuide tan bien y ahora las estás arrancando, ¿qué estás haciendo? Y fue y las puso por allá encima del zinc para que se secaran y las preparó en cigarrillos. Un día yo le dije, tío, tú tienes que seguir tu camino, porque hasta su propia mamá le quitaba el dinero cuando tenía deseos de usar droga. Y muchas veces lo ayudé a romper vicios. Pero un día le dije, tío, tienes que seguir tu camino y yo el mío. No podemos seguir. Allá en los Estados Unidos tuvo una sobredosis, se afectó el corazón, lo pusieron preso. Y la familia me mandó que lo fuera a buscar, pero él decidió quedarse. Y saben, un día mi tío recordó las sendas antiguas y se puso a estudiar la Biblia. Y se quedó en Brooklyn 3 meses solito con mi tía y con los nenes. Y no salía, rompió vicio, algo pasó en su vida, cambió de actitud. Era el mejor hermano, llegaba tempranito del trabajo, se metía con los niños a ver la televisión, no bebía, no fumaba, no hacía ninguna cosa. Y le dijo a la tía, el sábado vamos todos para la iglesia. Y la tía se puso bien contenta. Y volvió y lo repitió el martes, el sábado, vamos todos los días, todos aquí para la iglesia. Y el miércoles volvió a repetirlo. Y el jueves, mientras trabajaba, sufrió un infarto cardíaco y se murió. Y en la mente de la familia quedó Eliezer el travieso, para muchos. Pero yo lo busqué eso. Cuando llegué a Puerto Rico, busqué el cuerpo y vi que no tenía. Y mi tía me contó. ¿Y saben lo que surgió en mi corazón? Esperanza. Se alimentó mi corazón de esperanza. Yo dije, ¿o será que tío se arrepintió? Y que estaba en el mejor momento y el Señor permitió que descansara. Siempre he pensado que nunca es tarde. El Señor nos ama. Jesús mostró su amor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Y en la Biblia encontramos que había gente perdida, que eran ricos o no, publicanos, prominentes, y también había gente mendigos. Perdidos estamos todos sin Jesús. No importa la categoría, la estirpe, no. Todos necesitamos al Salvador, al único Salvador, a Jesús. En San Juan capítulo 10, es uno de los capítulos más preciosos de la Biblia. Allí está hablando Jesús y él dice en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y ¿qué? Y matar. Vamos a dar un momentito para que lo puedan buscar. San Juan capítulo 10 dice, el ladrón, y el verso 10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan por 100 años. ¿Ah? En abundancia. En abundancia. El príncipe caminaba por allí, por el cementerio, y regresó de vuelta y encontró a uno de sus consejeros. Y le dice, mira, prepárame para la muerte. Y el consejero le dice, ¿qué? Usted es un hombre joven. Prepárame para la muerte. No estoy preparado. Pero usted está mal de su cabeza. ¿Por qué lo voy a preparar para la muerte? Usted está joven. Y él le dice, yo he descubierto esta mañana caminando por el cementerio que no se mueren solo los viejos. Vi unas tumbas que tienen unas cajitas que el tamaño es más pequeño que mi cuerpo. Así que esos se murieron y eran niños y jóvenes. Así que prepárame para la muerte, porque yo no sé cuándo voy a morir. El cristiano no se prepara para la muerte, se prepara para vivir. Se prepara para vivir por la eternidad. El Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué?
¿Saben que el mundo les ofrece, cómo le llaman al seguro que hay por ahí? ¿Seguro de qué? El seguro de vida. Esos vendedores de los seguros son tremendos. Se acercan y dicen, mira, este seguro de vida te va a ayudar, hasta puedes sacar dinero de él, pero nunca le dicen quién es el que se va a beneficiar con él. Porque cuando yo me muero, ¿quién se beneficia? ¿Yo? No, los que se quedan ahí, hasta se matan peleando por el seguro. Sí. Y me da pena que algunas funerarias le han quitado a hermanos que yo he tenido el derecho a ser sepultados porque estuvieron enfermos por lo menos un mes y no pudieron pagar el seguro, después de 30 años de estar pagándolo. Pero como ese último mes no estuvieron pagándolo porque estaban enfermos, la póliza no los cubre. Las letritas pequeñas esas que le llaman, ¿verdad? Que usted no las ve. Dice que si tú no lo tenías al día, no puedes. Pero ¿cómo lo voy a tener al día si estaba hospitalizado y me estaba muriendo? El Señor ha puesto su sacrificio en letras grandes. Aquí está. Yo he venido para que tengan vida. Aquí no hay letras pequeñas. El Señor Jesús no nos traiciona. Podemos confiar en el Hijo que nos ama. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El único pastor, mire, nosotros somos pastorcitos. El único pastor es ¿quién? Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él no huye cuando viene el león, él lo enfrenta. El verso 17, ¿cómo dice? Porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Hermanos, el amor del Hijo es real. ¿Podemos creer en Jesús? Yo puedo creer en el Padre, en sus promesas porque las cumple, y en el Hijo porque el Hijo me ama. Ese es el segundo motivo que tengo para tener esperanza. Miren, Él no se niega, voluntariamente va al sacrificio. En la Biblia encontramos que el Hijo, el enemigo, el ángel rebelde, la serpiente mentirosa, el dragón, quiso continuamente abortar, destruir la misión de Jesús. Él quiso evitar que la raza humana tuviera salvación. Y ustedes lo saben, lo hizo ¿desde cuándo? Desde que Jesús nació. ¿Hubo un decreto para matar a todos los niños, sí o no? ¿Dado por quién? Cuando los magos llegaron y le dijeron que estaban buscando al rey, él dice, pero si el rey soy yo, vayan y investiguen dónde está, que yo también lo voy a adorar. Y suerte que los magos recibieron un video. Saben que el Señor tiene muchos videos en la Biblia. Eso de ahora, los videos de ahora, esos están viejos ya. El Señor le daba videos a la gente allá. Les presentaba películas, ¿sí o no? Y en sueño les dijo a los magos, váyanse por el otro lado, no vayan por el 290 porque allí los están esperando, váyanse por el 55. Y se fueron por otro lado los magos. Y ese hombre en su rabia mandó a matar a todos los bebés. ¿De qué edad? De 2 años abajo. Raquel llora a sus hijos, dice la Biblia. ¿Saben lo que es eso? Por tratar de matar a Jesús, acabaron con todos los bebecitos de 2 años hasta abajo. Así que ahí está la hazaña de aquel que quiso oponerse. Y eso usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Allí está en la profecía del capítulo 12 de Apocalipsis. Ustedes en su casa busquen versos 1 al 4 y vean cómo es que el dragón se paró frente a la mujer y quiso acabar ¿con quién? Con el Hijo. Con el Hijo. Devorar al Hijo, al Salvador prometido. Y también lo pueden leer en Mateo capítulo 2, los versos 13 al 15. El enemigo acosó a Jesús continuamente, de frente y también sutilmente. Lo llevó, lo agarró y lo puso allá arriba y de allá le mostró el mundo y le dijo, todo esto te voy a dar, solamente que tú hagas una cosa, ¿qué? Postrado
Mike, ¿se hubiera acabado el plan de salvación si él se arrodilla? ¿Verdad? Todo esto te daré, pero si la vida del enemigo dependía de Jesús, si Jesús decía en ese momento, así, ¡plap!, desaparecía. Pero ese ángel se atrevió a decirle, todo esto te voy a dar. Es como decirle al dueño ¿de qué? De las tiendas Sam's, te voy a dar un Sam's si tú me adoras. Y tengo 200, 2000, tengo tanto. ¿Cómo te voy a adorar si yo soy el dueño? Hermanos, la Biblia nos dice que llegó el clímax. El Señor no lo adoró. Vino la cruz. Y vino lo peor de la pena de muerte. Fue azotado. Y ustedes saben que el látigo romano tenía por lo menos 3 patas, ¿verdad? Y allí ponían hueso o ponían metal, plomo. Y esa espalda fue desgarrada varias veces. Lo escupieron. Lo abofetearon, ¿sí o no? Jesús resistió todo tipo de pruebas. Bajo el sol, desnudo. Imaginen los insectos en la sangre que estaba coagulándose, pegándose al cuerpo de Jesús. Colgando de clavos. La peor muerte. Aquella que los romanos aplicaban a los enemigos, pero para ellos no. A los enemigos. Pero no somos salvos por tenerle pena a Jesús, así que no le cojan pena. Hay mucha gente que tiene un Salvador sufriente, ¿han visto eso? Que lo ponen ahí y, ay, mira, qué pena. No hay que cogerle pena a Jesús. Tenemos que aceptar lo que Él hizo en nuestro favor. Ese es el secreto, no es cogerle pena. Señor, tú eres mi Salvador. Aunque todos te negaren, dice el himno, yo, Señor, te seguiré. Ese es uno de mis himnos preferidos. Aunque todos te nieguen, yo, Señor, ¿qué? Te seguiré. Pablo nos indica el valor de lo que hace el sacrificio de Cristo. Allí en el capítulo 5 de Romanos y el verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué para con Dios? Paz para con Dios. Se acabó la huida. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. No hay otro mediador. Allá en Puerto Rico apareció un Jesús. Ustedes lo vieron por la televisión, ¿verdad? Creo que en estos días murió. Óigame, y yo me asombré de que tanta gente, Miranda, por allá, lo declararon el Mesías primero y después el 666. Hizo un cambio así de momento y se convirtió en el símbolo del mal. Allá en mi país también hay un hombre que se llama Aarón. Y había una dama que se llamaba Mita. Y Mita vestía de blanco. Y decía que ella había sido concebida sin pecado también, como la Virgen María. Óigame, pero la gente le buscaba unas cosas y decía que sabía de los pecados de ella. Así que cuando se estaba muriendo Mita, Aarón, que era uno de sus ayudantes, y se murió y la gente dice, ¿ahora qué va a pasar con esta religión que ya está en Colombia, Santo Domingo, en muchos sitios? Todos vestiditos de blanco, tienen un sistema cooperativo, se ayudan tremendamente, farmacia, centro comercial. ¿Y ahora qué va a pasar con todo este emporio? Porque Mita se está muriendo. Pues Aarón salió cuando ella murió y dijo, Mita en Aarón. El espíritu de Mita se salió y se me metió a mí. Ahora yo soy Dios también. Y cuando se muera Aarón, que ya tiene como 80 años, otro va a saltar y va a decir, Mita, Aarón y yo. Y la gente sigue creyendo. Pero solamente hay salvación ¿en quién? En Cristo Jesús. Él se sacrificó, Él es nuestra esperanza. Hermanos, ¿estamos seguros del amor del Señor? ¿Cuántos aquí creen que Jesús los ama? Alabado sea el Señor. Y si no lo crees, ora esta noche para que el Señor ponga fe en tu corazón.
El amor de Jesús es el segundo motivo para yo tener esperanza. El tercer motivo, rapidito, es que no estamos solos. ¿Qué dijo Jesús antes de partir? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Tener la presencia del Señor en la vida, sentir que Él está con uno, le da una seguridad a uno tremenda. Sí, cuando el Señor está con uno, usted lo tiene todo, aunque no tenga nada. ¿Se acuerdan el profeta Elías? Estuvo peleando ahí con los sacerdotes de Baal y de Acera, obtuvo una gran victoria, pero cuando Jezabel le dijo que lo iba a matar, donde lo agarrara, ¿qué hizo el profeta? ¡Uy! Salió por ahí para allá disparado. Vence a 850 profetas. Los degolla y ahora una mujer da la orden de muerte y sale corriendo el profeta. Y hasta ahí se le acabó el ministerio profético. Estuvo por allá escondido, ¿verdad? Por un tiempo. Hermanos, tenemos que confiar en Dios. No estoy diciendo que fue un profeta, no, ese fue un gran hombre de Dios. Pero en un momento tuvo miedo. Hermanos, el Señor está con nosotros. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros en el siglo XXI. Está con nosotros aquí, en Chicago, en Illinois, en tu casa. ¿Mediante quién? Juan 14:1. ¿Quién lo lee? San Juan capítulo 14 y el verso 1. Allí dice que Él va a preparar ¿qué? Un lugar para vosotros. Pero mientras Él prepara el lugar, yo voy a enviar a uno igual que yo para que los cuide. Vamos a ver el verso 15. San Juan capítulo 14, el verso 15. ¿Quién le da lectura a ese pasaje? A ver, adelante. Adelante, léete hasta el 18. Gracias, Nelly. Qué lindo pasaje. El Señor se iba, dejaba a esos 12 pupilos, 11, ¿verdad? Porque uno se había extraviado, y les da una misión, llevar el Evangelio al mundo entero, y les dice, no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes en la persona del Consolador. Voy a enviar a uno igual a mí, pero con la capacidad de estar en todos los lugares a la vez. Así que el Espíritu Santo es esa voz que te habla al corazón, que te habla al corazón, llamando con ternura, diciéndote, ven. Él hace activa, genuina, la obra ¿de quién? De Jesús. El Espíritu Santo nunca irá contrario a lo que Jesús dijo. Siempre va a ser positivo. Yo le contaba al doctor que en cierta ocasión yo estaba con mi esposa dándole estudios bíblicos a una persona. Y esa persona creía que el don de lenguas era una glosolalia, ¿verdad? Y le leí varios pasajes de la Biblia y él entendió que eran idiomas. Lo entendió. Pero cerró su mente, se puso colorado. Yo estaba con Ruthie cuando era mi novia en ese momento y mi esposa se asustó porque él cerró los ojos cuando vio que la evidencia era clara, cerró los ojos y me dijo, ¿y qué es lo que yo recibo? Y siguió hablando lenguas. Y mi esposa abrió los ojos bien grandes y me agarró la mano, en ese tiempo, mi novia. Y cuando terminó yo le dije, don Juan, ¿y qué usted dijo? Y me dijo, yo no sé, pero recibí bendición. Miren, Dios apela al intelecto, no a las emociones.
Y cuando el Señor hace algo, lo entendemos, ¿sí o no? Sí. Y él salió y dijo muchas cosas, habló palabras que yo no las conocía. Pero cuando yo le pregunté qué usted dijo, el Señor nunca hace nada si no es para edificación. Así que uno puede cerrar los ojos a la verdad, pero la verdad va a estar ahí siempre, va a ser la misma. Y el Espíritu Santo está luchando con tu corazón y con mi corazón hasta que Cristo venga. Porque para eso lo dejó, ¿quién? Jesús. Yo les voy a enviar a otro consolador y Él va a estar ahí con ustedes, haciendo eficaz la obra de Jesús. En el capítulo 16, ya de San Juan, leímos que Él va a concluir la obra. Y dice allí también que nos va a guiar ¿a qué? En el verso 8 del capítulo 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también nos guiará ¿a cuánta verdad? A toda verdad. Eso dice el verso 7, ¿verdad? Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, no vendrá el Consolador a vosotros, mas si Él fuere, os lo enviaré. Y entonces define la obra que va a hacer. Nos habría de guiar, dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres saber del futuro? Permite que el Espíritu Santo te guíe. Cuando Él venga, hablará la verdad necesaria. ¿Te consideras en esta noche afortunado o afortunada de que estás en la mente de Dios, en el plan de Dios? Yo creo que es un gran privilegio, ¿verdad? Estar en la mente de Dios. Hay muchos motivos especiales. Y yo quisiera leer, para terminar, esta promesa que aparece en la página 43 de esta compilación de las promesas. Y es interesante, aquí hay promesas para todo el mundo en esta compilación de Elena White. Miren, hay promesas de Dios, promesas para los de edad avanzada, nadie se sienta aludido, promesas para los descarriados, promesas para los enlutados, promesas para los agobiados, promesas para los niños, promesas para los cristianos, promesas para la iglesia, una lista completa de promesas. Y en la página 43, miren cómo dice allí, el alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos, que el mundo entero. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo, ¿qué? Entero. ¿Cuán valiosos somos para Dios? El Salvador, sigue diciendo aquí el pasaje, habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un alma por la cual murió, a menos que sus seguidores escojan abandonarlo. Él lo sostendrá siempre. En esta noche, ¿tenemos motivos para vivir? ¿Tenemos motivos para tener esperanza? Que el Señor bendiga a cada uno de los presentes y que de aquí salgamos con la certeza de que por lo menos el Padre nos dio y cumplió su promesa al enviar a su Hijo. El Hijo se entregó obligadamente o voluntariamente, por amor. Y el Espíritu Santo quiere regenerar nuestra vida, nos quiere transformar a la imagen del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Y que pronto, cuando el cielo se abra, podamos ser vecinos en la Nueva Jerusalén.